por título decidí que hoy hablemos acerca de esta palabra, arriesgando. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué es un riesgo? Pues bueno, hay de todo tipo de riesgos que en la vida se toman. Yo a veces veo personas que hacen algunas actividades como deporte extremo, y digo, ay caramba, o sea, hay gente que tiene una capacidad de riesgo muy alta, ¿no? Otros toman riesgos financieros, otros toman riesgos emocionales, bueno, de todo tipo de riesgos. Pero hoy vamos a hablar con base en las cuatro preguntas que de la semana pasada nosotros quedamos finalizando la temática. La semana pasada terminamos con estas cuatro preguntas. La primera fue, ¿en qué fuente procuramos encontrar nuevo vigor? Recuerdan que la semana pasada a través del profeta leíamos que encontraste nuevo vigor en ti. Entonces, hoy la primera pregunta es esta. La segunda, ¿verdaderamente experimentamos temor de Dios? Esto es algo en lo cual nosotros necesitamos tener mucho cuidado. La tercera, si nuestra observancia religiosa fuera expuesta por Dios, ¿nos sería de provecho? O sea, todo lo que hacemos, y de hecho, digamos, lo estábamos hablando desde el tiempo de la alabanza, ¿no? O sea, el Señor exhortándonos. ¿Somos conscientes de la responsabilidad de ser habitados por el Señor? ¿Somos conscientes de esa responsabilidad? Estas cuatro preguntas van a ser los cuatro tópicos que vamos a tratar esta noche. Y cuando finalicemos, me gustaría que usted quede pensando en en estos cuatro puntos de hoy, a ver en cuál de todos el Señor quiere de pronto también hablarte a ti o tú puedes tomar algo de eso como para evaluar, ¿cierto? El nivel el nivel o el momento de proceso que llevas tu relación con Dios, como de pronto yo lo estoy haciendo al hacer estos estudios. La primera pregunta entonces es, ¿en qué fuente procuramos encontrar nuevo vigor? Actualmente nosotros tenemos mil y una opciones para, digamos, recuperar fuerzas, ¿no? Por ejemplo, dentro de esto de encontrar nuevo vigor, estamos procurando de muchas formas crear nuevos hábitos. Existen talleres, conferencias para la creación de hábitos. O sea, hay teorías de cómo crear un hábito. Puede ser hábitos alimenticios, hábitos deportivos, un buen hábito de estudio, por ejemplo, es fundamental a la hora de un rendimiento académico, hábitos para generar productividad. Y entonces cuando nos ponemos a hablar de esto, hay un montón de opciones para nosotros encontrar nuevo vigor en la vida, o sea, en todo, en absolutamente todo. Las personas cuando en las empresas ven que el rendimiento financiero está en una curva de descenso, entonces, ¿cuáles son los ajustes que hay que hacer? Bueno, un montón de cosas, ¿cierto? Y a nivel de lo que nosotros estamos, digamos, promulgando, que es una relación con Dios, nosotros en qué encontramos nuevo vigor, ¿cierto? Las tecnologías es uno de los elementos que genera un sinfín de opciones de aprendizaje. Créanme que bueno, no es que me sorprenda, lo que pasa es que me parece que en la medida que el mundo ha ido avanzando en el aspecto tecnológico, las opciones para encontrar nuevos aprendizajes son tantas y que muchas veces corremos el riesgo de asumir, digamos, contenidos a través de las vías tecnológicas que son tan falsos que ya están tan bien diseñados que ni cuenta nos damos. ¿Ves? Y esto incluso a la hora de buscar explicaciones, profundizaciones de la Biblia, actualmente pareciera que hubiese más expertos en el estudio de de la palabra de los que hubo cuando Dios inspiró la Biblia. Es impresionante y digamos, no sé si me impresiona más la cantidad de personas dispuestos a promulgar grandes contenidos y profundizaciones de la palabra o el doble o triple o más personas que de pronto dan por sentado que todos estos contenidos son fieles y verdaderos a lo que Dios quiere hablar en torno a la palabra. La experiencia entonces, quiero decirles que, digamos, incluso de la experiencia de servicio ministerial que podemos tener al menos nosotros, nos deja claro que ni aún en los seguidores de Cristo se percibe mucho equilibrio integral. O sea, es la realidad que podemos nosotros, después de más de 25 años de servicio ministerial, podemos decir, caramba, pero bueno, o sea,
tanto trasegar en el contexto de un ministerio cristiano y las luchas son las mismas, las crisis son las mismas. Ahora, en algunos casos, en otros casos las luchas son las mismas, pero más profundas, con más enredo, con más dificultad para superarlas. Y entonces, ¿dónde ha estado el nuevo vigor? Porque si tú encuentras nuevo vigor, pues vas a tener mayor capacidad de asumir nuevos desafíos en cualquier esfera de la vida. Pero si es la misma, entonces, ¿en dónde estás procurando encontrar nuevo vigor? En el libro de Isaías encontramos varias cosas, ¿no? Y entonces dice Dios en Isaías 40, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. A mí me encanta de este versículo esta frase, o sea, mira, mira esto, es que Dios no desfallece, no se fatiga con cansancio. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo estoy cansado, estoy agotado, necesito un respiro? Dice su entendimiento, no hay quien lo alcance. A mí me encanta esto porque esto descalifica cualquier discurso, cualquier disertación que no esté en una conexión directa de una comunión con el Señor. Entonces hay que tener tanto cuidado, por eso siempre le recomiendo a usted, revise con detenimiento lo que aquí se le está diciendo. Si usted aprovecha esta reunión y usted se sienta y de verdad escucha con atención, toma nota con atención, podrá revisar a ciencia cierta si lo que se le está compartiendo corresponde a una realidad bibliocéntrica, que es lo más importante que usted debe llevarse consigo. Ahora, aquí viene un asunto. Para encontrar nuevo vigor, ese nuevo vigor, ¿quién te lo ofrece? Pues solo te lo puede ofrecer quien nunca se fatiga, porque es nuevo vigor. ¿De dónde va a sacar nuevo vigor la nueva tecnología, la nueva teoría de aprendizaje? ¿De dónde va a sacar si es nueva? Me refiero a que todo lo que aprendemos, digamos, terrenalmente, tiene una vigencia temporal cada vez más corta. Hubo conocimientos bibliográficos que tuvieron una vigencia de 20 años y más, pero ahora todo conocimiento casi que al año y medio no es válido, es impresionante. Ya, cada vez es menos incluso interesante para muchos jóvenes. Hoy creo que escuché, no sé si fue ayer que escuché que hay tantos jóvenes que están desistiendo de hacer carreras profesionales porque prefieren invertir su tiempo en otras cosas que les van a generar nuevas oportunidades y de hecho lo están logrando en algunos casos. Y yo me sorprendo cómo los esquemas van cambiando. Pero como estamos hablando de un contexto de nuestra relación con Dios, en un contexto en el que los cristianos incluso a veces nos olvidamos de la importancia del reposo, de descansar, de tomarte un día para de verdad estar con tu familia, de verdad estar con Dios. No, para muchos el reposo es simplemente coger el control remoto y si acaso el control por un lado y el celular por el otro y tirarse en una cama e ignorar a todos los de su casa. Y ese es el reposo, ese es el reposo. Entonces, ay, no, ya tengo nuevas fuerzas. ¿Cuáles nuevas fuerzas? ¿Cuáles? ¿De dónde sacaste nuevas fuerzas? De lo actual, de lo que no te deja ni siquiera dormir. Pasaste toda la noche mirando celular, viendo televisión, 30 capítulos de la serie favorita de tu streaming favorito, y eso es tu reposo. ¿Cómo puedes hablar de reposo cuando no has dormido bien, cuando no has descansado lo suficiente? ¿Cuál reposo? ¿Cuál nuevo vigor? En cambio, aquí dice no, Dios no desfallece, no se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Quieres nuevo vigor? Búscalo en quien nunca se fatiga, en quien nunca desfallece, en el que sí entiende tu verdadera, mi verdadera intención de tener nuevo vigor. Alguno de nosotros quisiera tener nuevo vigor para nuevas conquistas. Quisiera tener nuevo vigor, de pronto, para nuevas publicaciones en sus redes sociales. Quisiera tener nuevo vigor para demostrarle a todos que es capaz de hacer 1500 cosas y más. Por eso aquí dice, no desfallece, no se fatiga, su entendimiento no hay quien lo alcance. Él sí sabe para qué quieres nuevo vigor. Él sí sabe para qué quieres ir allá al paseo aquel o al lugar donde entonces no, es que allí me hacen una terapia y puedo descansar. Sí, claro, cómo no. Isaías 40 nos dice entonces, Él da esfuerzo al cansado. ¿Se acuerda dónde encuentras nuevo vigor? En el que nunca se fatiga.
Entonces, como nunca se fatiga, puede dar esfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Dónde está buscando este nuevo vigor? ¿Dónde, a dónde? ¿A qué libro? ¿A qué retiro? ¿A qué congreso? ¿Dónde encuentra nuevo vigor? Yo creo que una de las cosas que más agotado es físicamente deja mucho son los retiros espirituales, porque ni duermen allá, ¿sí? O mil cosas y el Señor se manifiesta poderosamente, pero en algunos casos las experiencias y las motivaciones son mucho más terrenales de lo que nos podemos imaginar. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Entonces, una de las primeras recomendaciones que podría encontrar en este estudio es que nosotros podemos arriesgarnos a esperar en Jehová, porque ese es el camino para encontrar nuevo vigor. Esperar es difícil. Creo que esperar es muy complicado, lo digo es porque en mi forma de esperar siempre es como que a qué hora pues qué hubo a ver, qué hubo a ver, qué pasa, o sea, por eso casi siempre el Señor a mí me permite llegar a cualquier lugar donde haya turnos, entonces si hay un grupo de personas esperando, van en la ficha número 2 y a mí me toca la ficha 98. Entonces regularmente, porque seguramente está Dios interesado en que aprenda a esperar, pero ¿a esperar en quién? En Jehová. Ese camino nos permite encontrar nuevo vigor. Ahora sí, imagínate lo curioso, esperar. O sea, ¿quieres encontrar nuevo vigor? Aprenda a esperar. ¿Aprenda a esperar en quién? En Jehová. Porque ahí entonces sus fuerzas van a ser renovadas. ¿Sí? Ahí sí. Ahí sí. De ahí para allá, entonces de pronto yo le dirá, bueno, haga otra actividad, asista a este evento, quiero hablarte allí, allá o apoyá. Pero es un riesgo aprender a esperar en el Señor. Es muchas veces a las personas de fe se los critica por eso, por esperar, ¿no? A las personas de fe se les critica porque, mira, ¿y por qué no haces esto y aquello y lo otro? Y si por aquí, si por allá, y no sé cuántas, y si no sé qué. Y de pronto el Señor aprenda a esperar en Jehová, ¿sí? Aprenda. Segunda pregunta de las cuatro es, ¿verdaderamente experimentamos temor de Dios? ¿Verdaderamente? Yo creo que el temor de Dios, nosotros necesitamos como refrescar este concepto, ¿no? Permanentemente. A ver, ¿cuál es la más reciente experiencia en la que experimentamos temor? Digamos, aquí hubo un temblor de tierra muy fuerte hace unos días y en algunos casos ya no se experimenta el mismo temor ante una experiencia de esas, ¿cierto? Alguien de pronto pudo haberse quedado atascado en un ascensor y eso le generó muchísimo temor, ¿cierto? En el caso de los que hemos tenido la o sea, deseable experiencia de vivir de cerca las tomas de los grupos alzados en armas, repetir algo así jamás estaría en algo que uno hiciera, ahí sí es como que uno dice, eso no se lo deseo a nadie, ¿sí? ¿Cuál es la más reciente experiencia en la que usted experimentó temor? Hay gente que no experimenta temor ni con la velocidad alta de su vehículo. Hay gente que no experimenta temor ni siquiera con infringir las leyes de tránsito. Hay gente que no experimenta temor con meterse a zonas de las ciudades que son bastante riesgoso andar por ellas, ¿cierto? Y menos experimentar temor de un Dios capaz de saber que lo que tú estás pensando, Dios sí sabe que lo vas a hacer, que Dios sí sabe que de pronto lo puedes ejecutar. ¿Cuántos discursos hemos escuchado sobre el temor a Dios? Yo creo que mil y uno más. Y el temor a Dios, y hay que respetar a Dios, y es que Dios hay que amarlo y hay que respetarlo. ¿Y cuántas veces se nos ha hablado acerca del temor a Dios? Yo creo que muchas. ¿Has escuchado? Yo he escuchado muchísimos, ¿sí? Muchísimos discursos sobre esto. Nuestro verdadero concepto de temor a Dios, ojo con esto, queda en evidencia con las decisiones que tomamos a diario. Ahí queda en evidencia ese grado de temor a Dios que tenemos. A diario. Entonces, necesitaremos un terremoto muy fuerte para tener temor.
Entonces, de pronto alguien diga, no, pero es que es un movimiento de la naturaleza, pero despierta temor. ¿Qué necesitaremos para experimentar temor a Dios? Nada, solamente la agenda de las 24 horas del día a día que todos ejecutamos. Ahí nos damos cuenta si tenemos temor a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cada hora, cada minuto que pasa, el manejo que hacemos de las situaciones críticas, sean favorables o no, nos delata. ¿Cómo manejamos el conflicto conyugal? ¿Cómo manejamos las diferencias con los hijos? ¿Cómo manejamos las diferencias de opinión en el sector político? ¿Cómo manejamos las diferencias religiosas? ¿Cómo manejamos incluso algún conflicto con el vecino? Allí nosotros reflejamos qué temor tenemos del Señor. Porque aún en la forma como nos expresamos de aquellos que nos rodean o no, nos da a entender si nosotros realmente sabemos que hay un Dios que ama a toda persona sin excepción alguna, y que para cada persona tiene un plan, y que Dios procurará hasta la eternidad que esa persona no se pierda. En solo como nos expresamos de otra persona, allí denotamos si hay temor de Dios en nosotros. Pero de pronto no es que haya mucho temor, tal vez hay es mucho discurso sobre temor de Dios. Y discurso y discurso y discurso y discurso y discurso y versículo tras versículo y versículo tras versículo y retiro, congreso, bueno, de todo y entonces de todo, pero en la práctica solo es contenido. No es una verdadera experiencia de temor a Dios que se evidencia en cada decisión que tomamos. Entonces Dios le decía a Israel por allá en Deuteronomio, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Y mira, ¿se acuerda que hablamos de la agenda? Que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, entonces todos tenemos que ser pastores. Pues no, no, o sea, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Yo creo que Dios detesta que hagamos cosas espectaculares y con el corazón enojado, digamos, qué pereza. O que atendamos la familia y qué pereza. Y que atendamos entonces al familiar enfermo y qué carga tan tremenda. Y yo creo que Dios quiere que todo lo que hagamos sea con el corazón, con el alma, aún diciéndole, Señor, esto está siendo cada vez más complicado, pero por ti. ¿Sí? Por ti. Versículo 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces aquí tenemos algo especial. Temor a Dios es equivalente a caminar en sus caminos, en los suyos, ¿sí? Y como lo amamos, todo lo que hacemos es un acto de servicio a Dios con corazón y con alma. Pero usted sabe cuántas veces los creyentes nos andamos quejando de todo lo que pasa, de todo lo que tenemos que comer, de todo lo que tenemos que hacer, y entonces qué vida la que también me tocó, y bueno, no sé qué. Y entonces, claro, cuando hay amor, cuando hay camino en él, cuando hay un corazón y un alma dispuestos a honrarlo, pues los mandamientos de él realmente no van a ser gravosos, sino que son resultado de ese amor. Entonces, querida iglesia, el temor al Señor realmente va de la mano con una vida próspera. Mira, pues qué peculiaridad, ¿no? El temor al Señor va de la mano con una vida próspera. Entonces, muchas de las situaciones que vivimos puede tener alguna, digamos, conexión allí como que, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque entonces, no, es que yo sí tengo temor a Dios, pero todo lo hago de mala gana. Entonces, todo que es un disgusto. Entonces ahí va uno entendiendo, con razón, o sea, sí, claro. Entonces, todo es un disgusto y terrible. Temor al Señor es un equivalente al camino de la prosperidad. Y entonces, ¿qué pasa? El segundo punto sería arriesgarnos a temer al Señor. Y allí encontramos el camino próspero para la vida, ¿sí?
en ese temor al Señor. Entonces, sí, claro, discursos de prosperidad, ¿cuántos? En las iglesias, lo que más le vamos a decir a cualquier persona, entonces, el camino de la prosperidad es 1 más 1 = 2. Bueno, mil cosas, claro que sí. Hoy podemos decir, caramba, realmente, si yo tengo que evaluar mi camino de prosperidad, si hay algo en lo cual yo necesite evaluar, entonces necesito de verdad confrontar mi nivel de temor al Señor, mi nivel de entender que todo lo hago con gozo y con alegría para el Señor, porque Dios es un Dios fuerte, Él es un Dios que realmente anhela celosamente que lo amemos. Ya van dos preguntas. La tercera era, si nuestra observancia religiosa fuera expuesta por Dios, ¿nos sería de provecho? La semana pasada hablábamos de cómo Dios le decía al pueblo, oigan, ustedes unas ceremonias re lindas, unas vainas espectaculares, cantidad de sacrificios. Uf, o sea, es impresionante. Los ayunos, no, impresionante esos ayunos que hacen ustedes. Wow. Pero díganme, ¿quién les mandó a hacer a ustedes eso? O sea, todo eso es vano. O sea, todo eso es, me hastía, me fastidia todo eso. Ahora pensemos en nosotros, que nosotros entonces pues no somos el pueblo de Israel, pero entonces nosotros tenemos una observancia religiosa y entonces Dios dijera, oiga, bueno, y ustedes, todo eso religioso que hacen, ¿qué? O sea, pongámoslo acá, expongámoslo. ¿Sería de provecho? Podemos desarrollar la más férrea disciplina religiosa. Usted la puede desarrollar. Hágalo, hágalo, ¿sí? La más férrea, ¿cierto? Para cuidar el cuerpo, para alimentar el alma, para que el espíritu esté conectado con, mejor dicho, las visiones, todo lo que Dios puede hacer. Claro que usted lo puede hacer, una disciplina tremenda, ¿sí? Y entonces usted puede decir es que la oración tiene que ser a tal hora, tanto tiempo, y tengo que colocar el cronómetro y usted tiene que tener tantos días de ayuno, tantas horas y de tales y cuáles alimentos y tengo que leer tantos capítulos, tantos versículos. Hágalo, bendito sea Dios, hágalo. Puede también acceder al sinfín de opciones de aprendizaje actuales para mejorar, ¿sí? Entonces quiero aprender un curso más, un estudio más, y entonces tengo que aprender y es que tengo que mirar letra por letra. Hágalo, hágalo, ¿sí? Y entonces ahí el asunto es que la realidad de muchos seguidores de Cristo, sí, no corresponde al discurso promulgado. Esa es una realidad también. Y entonces, ¿de qué hablo acá? Yo no hablo de la realidad de seguidores de Cristo de iglesias a las cuales ni conozco, no, yo hablo de la realidad de seguidores de Cristo después de más de 25 años que el Señor nos ha permitido ir acompañando y entonces uno dice, ah, bueno, pero mucho discurso, mucha experiencia cristiana, pero a ver, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es en sí el siguiente punto? ¿Cuál es hacia dónde? Nosotros mismos nos sentamos y decimos, bueno, ya llevamos esto, ¿qué va más de aquí para allá? ¿De acuerdo? Porque necesitamos darnos cuenta, bueno, esta observancia religiosa, entonces, ¿qué sería de provecho? Porque pensando, por ejemplo, en el profeta Jeremías, para el pueblo, toda la observancia religiosa de Jeremías era exponer el fracaso del siervo de Dios. No, pues este man no, no, ni le creemos, este tipo nada que ver con todo lo que nos dice. Y resultó que sí estaba conectado con Dios. ¿Sí? Pero cuando uno le dice a ellas, entonces el pueblo con una observancia religiosa tremenda llega Dios y les dice, de nada les sirve a ustedes eso. Eso me tiene recansado. Entonces es una situación muy compleja. Que Dios le diga a usted, bueno, usted muy puntual en esto o muy impuntual, entonces, ¿qué? Entonces, ok, eso le toca a Dios, que es el que conoce lo profundo de nuestros pensamientos. Pero cuando tú miras tu realidad y puedes decir, bueno, llevo tanto tiempo y mi familia permanece firme. Bueno, un punto, porque Dios siempre bendecirá el matrimonio. Dos, tus hijos, personas decentes, honestos. Bueno, ahí vas. Otro punto, ¿sí? Hay firmeza en áreas profundas como entender que si falleces, estás en la presencia de Dios. O sea, hay convicciones profundas, innegociables. Ok, van puntos y vas y vas y vas y puedes decir, caramba, vamos, ¿cierto?
te sientes en la libertad de decirle a Dios las cosas en las cuales tienes dudas, entonces lo vas haciendo y dices, caramba, vamos. Pero si año tras año la misma lucha, la misma lucha, la misma lucha, la misma conducta, la misma, entonces, ¿qué es lo que está deteniendo? ¿Cuál es esa observancia religiosa entonces? Porque más adelante, con razón, el autor de Santiago decía, oiga, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, es vana. No sé esa palabra mundo aquí, perdóname, eso qué pasó, pero quería conectar esto es con el tema de la palabra de Dios, que tiene vida, tiene que cobrar vida. Yo pensaría que si usted va a andar promulgando versículos bíblicos, hágalo porque la palabra de Dios tiene vida en sí misma, pero pregúntese si ya tiene vida en sí mismo. Creo que es una buena pregunta, si ya tiene vida, ¿sí? Y entonces es muy importante, porque entonces te puedes creer cristiano, aquí dice religioso, ¿cierto? Pero la lengua, mejor dicho, no la refrena porque se queja más que un camionado de pollos. Entonces, le decía a alguien hace poquito, oye, pero estás maldiciendo todo el tiempo que esta vida tan no sé cuántas, no sé qué. Y entonces yo, caramba. Entonces, si la lengua misma no está siendo controlada, ahí hay una situación de la cual hay que tener cuidado. Porque dice el autor, la religión pura y sin mácula, mira, delante de Dios, porque es que a ti te van a decir 1500 personas, ay, no, pero es que usted no puede ser cristiano así, usted tiene que ser de esta y de esta manera y no sé qué. Ay, caramba, usted tiene que ser es puro y sin mácula delante de Dios, ¿sí? Dice, y entonces aquí hay una lista tremenda, ¿no? Dice, visitar huérfanos, viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Ah, ya sé dónde salió la palabra mundo de la otra pantalla, pero dice guardarse sin mancha del mundo. Esto es algo increíble. La fe queda expuesta en nuestra agenda diaria. Entonces mira lo que estamos hablando, ¿sí? La fe queda expuesta en nuestra agenda diaria. O sea, bueno, entonces usted dice, ay, pero aquí no hay orfanatos, entonces no conozco ninguna viuda. Pues caramba, aquí está hablando es de que su fe tiene que tener acciones concretas de fe, o sea, que su círculo tiene como que mínimo, usted que tiene fe, debería detectar las necesidades de otros, como mínimo. Darse cuenta, ay caramba, el vecino de pronto, no, exacto, no. Usted tendría que estar como pendiente. Ay, mira, no, ¿qué tal? O sea, yo no sé si usted conoce, por ejemplo, al que le cuida el vehículo en una esquina, no sé si usted conoce a la señora que hace el aseo en los pasillos de su conjunto. No sé si usted se da cuenta que alguien de los de las porterías tiene un hijo enfermo. No sé, ese tipo de cosas sería como el equivalente porque hay no tan cristiano y no habla con nadie, ¿sí? Tan cristiano y seca el arroz de un grito, ¡ah! ¿Sí? ¿Cuál cristiano? Es un cristianismo medio raro, no sé. Entonces arriesguémonos a que el Señor exponga nuestra fe. ¿Sabe que hoy sería una buena oración que usted le pueda hacer a Dios? Oiga, Dios, señora, expone mi fe. Y entonces de pronto yo le diga, vea, usted, ve, muy querido, tiene pura bibliografía guardada, parece un disco de varias gigas de memoria, versículos, historias, exégesis, puro guardado. Haga lo que cobre vida. Y ahí encontramos legitimidad de nuestro credo. Legitimidad. Ay, es que discursos de Biblia uno encuentra miles muy hermosos. Yo recuerdo el discurso de Biblia que le hizo el diablo a Jesús, un discurso chévere. Oiga, pues si usted se tira de acá, dice la Biblia, dice la palabra que Dios manda a los ángeles para que su pie no tropiece con piedra alguna. Eso es una promesa maravillosa. Y Jesús, oiga, hermano, deje quieto, se quite de acá. Entonces, una buena oración, señores, pone mi fe. A ver si el credo es legítimo.
legítimo. Mire que yo no le estoy diciendo que usted no es cristiano, no. Le estoy diciendo es que de pronto usted está acumulando, 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 acumulando información y ya, o sea, acumulando. Eso es lo que le estoy diciendo, para que no vaya a decir, no, pues es que no, entonces venga, evangelíceme ahora, si lo necesita, pues me avise y después hablamos. ¿Somos conscientes de la responsabilidad de ser habitados por el Señor? Que esta es la cuarta pregunta de la semana pasada, con la que vamos a ir terminando hoy. La palabra de Dios dice a través de Corintios que somos templo de Dios, ¿sí? Y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si usted tiene a Cristo, usted tiene al Espíritu Santo habitando en usted. Qué maravilla, ¿cierto? Pero entonces el hecho de nosotros tener al Espíritu Santo habitando en nosotros debería incluso producir un estilo de vida nuevo cada mañana. Nuevo, nuevo, nuevo. Y entonces usted dirá, pero no, yo no puedo dejar tal hábito, tal mala conducta, no sé qué. ¿Sabe qué pasa cuando ocurre eso? Pues que estamos ignorando nuestra responsabilidad de ser habitados por el Señor. Ignorar nuestras responsabilidades nunca será excusa para las consecuencias que implica el desconocimiento. Es como que si usted desconoce la ley, esto no lo exonera de las consecuencias que trae el incumplir la ley. ¿De acuerdo? No, usted tiene el Espíritu Santo, entonces hay una responsabilidad, lo siento. Y además, ay, no es que yo no he leído Corintios, al menos lea Deuteronomio cuando Dios le dijo, ¿qué quiero yo? Que me teman y que me amen y que se gocen de hacer lo que se gozan para el Señor. Delante de Dios daremos cuenta del impacto que generamos en nuestro contexto como sus hijos. Mira, cristiano, mira, en serio, Dios mira que alrededor hay personas a las cuales Él ama, que de pronto no se han querido acercar a su altar por culpa tuya y mía. Eso lo mira Dios, ¿sí? Y entonces de pronto vivimos y los vecinos escuchan, observan, miran, detectan la forma de vida. Incluso pueden pasar por una puerta que dice, en esta casa somos cristianos. Un letrerito ahí en la puerta o un versículo, ¿sí? Jehová me pastoreará. O de pronto el día que amanecen súper espirituales y amanecemos cantando. Y entonces la gente dice, "Ah, caramba, y son cristianos, qué chévere". Y de pronto después pasan y entonces la olleta volando porque cállate, que no sé qué. O la vajilla, sí, todo ese tipo de cosas. Y entonces sí, o sea, Dios dice, caramba, sí, yo amo a mis hijos, pero estos otros que no me han conocido, estos me están reflejando de esa manera. Tenemos que dar cuenta de eso, ¿ok? Tenemos que dar cuenta de eso. Isaías 57 entonces dice, porque así dijo el Alto y Sublime, esto lo leímos la semana pasada, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Yo habito dónde? En la altura y la santidad, ¿sí? Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Es como que yo habito arriba y abajo. Mira que es como que, ¿sí? Es Él, con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces es algo especial, muy chévere. Mira, el avivamiento del creyente comienza desde la humillación delante de Dios, desde la humillación. ¿Qué es lo que más promulgamos a nivel empresarial? Es que el buen líder felicita en público, pero llama la atención, ¿cómo? En privado. Entonces, si usted lo va mirando, el avivamiento del creyente es más bien en privado. Dese cuenta. Es más bien en privado. Muy chévere cuando está uno en una multitud que canta muy bonito, pues hasta chévere. Pero acuérdese, cuando esté en una multitud así tan tenaz, acuérdese de lo que estudiamos la semana pasada. De pronto vaya y Dios esté allá diciendo, ay, qué pereza esta gente allá. Me tienen cansado con eso. De pronto, ¿no? O sea, de pronto, de pronto, de pronto. Porque eso fue lo que le pasó allá a Israel con Isaías, ¿no? Sí. Oiga, que esas solemnidades, qué pereza. De pronto. Pero según esto, entonces necesitas un avivamiento, porque alguno de ustedes dirá, ay, no, ¿cuándo podemos estar con miles, con centenas, con decenas? Pero ni se humilla en el cuarto. ¿Para qué los grupos? ¿Para qué? ¿Para qué? Perdón. El avivamiento del creyente comienza desde la humillación delante de Dios, desde la humillación. Entonces arriesguémonos a humillarnos delante del Señor y ese es el camino para lograr avivamiento en la vida. Ese es el camino.
Quiero que se quede con estos puntos, ¿no? Iniciamos hablando de en qué buscamos nuevo vigor, en qué lo buscamos. El segundo punto del que hablábamos es el tema de la prosperidad que está conectado con el temor de Dios. Sí, o sea, a veces incluso para prosperar se necesita nuevo vigor. Lo siguiente que fue la legitimidad de nuestro credo. De verdad que Dios no nos pilla a nosotros andando viviendo, promulgando un credo que no corresponde a la realidad, y menos que sea un credo que no corresponda a la Biblia, ¿no? O sea, eso sería tremendo. Y el punto más alto, ahí sí, claro, mira, o sea, y quise hacer esto porque entonces ese nuevo vigor que sería lo que nos permitiría prosperar, tener un credo legítimo, nos conecta con Dios. Por eso lo puse hacia arriba, avivamiento. Acuérdese entonces que el temor al Señor nos da el camino a la prosperidad, que cuando Dios exponga nuestra fe, se está viendo la legitimidad de nuestro credo, y que si hablamos de avivamiento es que sea como resultado de humillarnos delante de Dios. Ese sea el avivamiento. Ahora sí, ¿por quién me arriesgaré? Sí, ¿por quién? Entonces, si lo va a hacer, de verdad, hágalo neta y absolutamente por el Señor, que sea únicamente por el Señor.